juntos para adorar al Señor, también para escucharle, para pensar en Él, para pensar lo que Él nos dice. Y no solamente esto, para ser realmente lo que Él dice que debemos ser. Y vamos a llegar hoy al final ya de nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Es interesante que en tan pocos capítulos podamos aprender tantas cosas y podamos ver la necesidad que tenemos de aplicarlas en nuestras vidas. Porque solo la intelectualidad no nos lleva a nada, sino que hay que conocer al Dios vivo que amamos, que decimos adorar, conocerlo profundamente, más allá de nuestros antojos, deseos, pensamiento y sabiduría, que a sus pies es basura. Realmente necesitamos conocerle. Y he titulado nuestra meditación en esta mañana, en el último capítulo 4, ya en el momento de saludar a las personas, los saludos del apóstol Pablo que no tiene desperdicio. Hay tantas cosas bonitas para pensar ahí. Mientras yo preparaba, el Señor traía a mi corazón: el evangelio es para los que hacen y no para los que miran. Y verdaderamente es así. No es para religiosos. Ser religioso no te va a llevar a ningún lugar. Y puse una foto que no sé si podéis ver, es un dibujo, ¿no? Pero que recuerda aquel momento donde, muy cerca de cuando la epístola fue escrita, muy cerquita, cuando los cristianos eran echados en la arena y eran despedazados por los animales o mutilados por tantas formas que tenían en aquel momento. Pero lo que me llama la atención es que en la arena, que es el Coliseo romano, pues, es el ejemplo mayor que tenemos, ¿verdad? Estaba lleno de personas mirando, lleno de personas, algunos incluso disfrutaban. Pero los verdaderos, los del reino, los hijos y hijas de Dios, estaban allí, haciendo, viviendo. Y eso es lo que Dios espera de su iglesia. Por eso vamos a hablar hoy, además el tema es muy precioso, sobre esta nube de testigo que a veces se nos pasa de largo que tenemos. Pero quisiera comenzar diciendo o recordando las palabras de Hechos en el capítulo 17, versículo 6, que dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Más o menos en el 50-51 después de Cristo. Estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Acá es Tesalónica, donde estaban. Y siempre me llama la atención, porque si trastornan es que están haciendo algo. Si realmente cambian es porque están actuando. Si hay algo de revuelo en la sociedad es porque están presentes y pueden dar testimonio. Los que están trayendo el caos en todo el mundo, civilizado, ¿no? Ha llegado también aquí. A los judíos no les cabía la menor duda que el evangelio era algo poderosamente efectivo. Cuando el evangelio se pone en acción de verdad, tiene que causar una revolución, tanto en la vida individual como en la vida social. Uno no puede ser creyente y estar acomodado, porque si está acomodado no conoce a Dios que tiene, ni al plan que tiene, ni al plan que tiene para tu propia vida. Aunque la acusación en Tesalónica era exagerada, esta es la misma evidencia de que el cristianismo estaba haciendo o estaba teniendo un gran impacto en el mundo de la época. Estaba realmente causando un impacto en el tiempo. Me recordé entonces de Efesios 2:10, que dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Y aunque la salvación es por la fe, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y Dios nos creó con un propósito. Y Dios tiene obras preparadas de antemano para que nosotros podamos revelar su gloria y su gracia en esta tierra y podamos glorificarle. Entonces, la primera pregunta en esta mañana es: ¿qué impacto estás tú causando en tu entorno? ¿Realmente qué es lo que estás reflejando de Dios en medio de tus vecinos, en tu sociedad, en medio de la familia, en el lugar donde vives, donde te mueves? ¿Cuál es el impacto que estás causando? Las listas de nombres al final de este capítulo de Colosenses es un cuadro de honor a los héroes de la fe, amigos de Pablo, allí y en la situación. Pablo estaba en la cárcel, estaba preso. Su carta fue escrita desde la prisión. Y la prisión romana ni siquiera a una similitud de lo que son las prisiones hoy, que parece que algunos incluso quieren estar en prisión para tener una vida cómoda. No sé si es así, pero a veces parece. No obstante, era un momento muy duro y también muy peligroso. Él estaba esperando el juicio. Era casi ya el final de su carrera. Y siempre es peligroso estar relacionado con un preso, porque es fácil verse involucrado en su misma muerte. Se requeriría coraje visitar a Pablo en la cárcel y dar señales de que uno estaba de su parte. Y así estaba el apóstol Pablo cuando escribió esa epístola. Pero eso me remonta a otra palabra del Señor en Santiago capítulo 2, 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo, no sirve para nada. Si eres de aquellos que solo crees intelectualmente o por la fe y no vives la vida de Cristo, no te engañes. Eso es una mentira y te vas al infierno, porque verdaderamente aquellos que tienen al Señor tienen una vida para servirle. Pablo no solamente quería dar una serie de instrucciones, sino que también quería compartir con los colosenses las cosas que le estaban pasando y sucediendo en aquel momento. La comunión real y la práctica entre los cristianos verdaderos y maduros es la de dar y recibir. Nos necesitamos. El amor no es solo el abrazo del domingo, tiene que ser cada día y a cada momento. Y necesitamos practicarlos en verdad, incluso aun cuando tenemos que echar mano del perdón y perdonar a aquellos que nos han ofendido. El apóstol Pablo entonces tenía dos propósitos al final de su carta. Ahora, desde un principio, pero que se ve aquí, esto a la hora de escribir, ¿no?, a los hermanos de Colosas: informar, y segundo, animar o consolar. Dos aspectos muy interesantes. Él quería informar lo que estaba ocurriendo, pero él quería animar a aquellos hermanos que estaban viviendo situaciones difíciles. Y la primera cosa que quisiera meditar, y vamos a ir al texto ahora, es en los mensajeros que él había elegido. Mensajeros y consoladores. Porque solo ahí hay una serie de cosas preciosas que podemos aprender para nuestra vida. Colosenses capítulo 4, versículos 7 a 9, vamos primeramente, dice: todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte a vuestros corazones. Y nos dice el Pablo en su texto, con Onésimo. O sea, que Tíquico va con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Pablo está en Roma, preso, escribiendo. Y ahora Tíquico y Onésimo tienen la misión de llevar esta carta que hemos estudiado, la carta a los colosenses y otras que estaba llevando en aquel momento.
Como creyentes, hermanos, necesitamos aprender a ser verdaderos informadores de la obra de Dios en nuestro medio. Necesitamos tener una visión mucho más del Señor sobre su obra y lo que está ocurriendo en nuestro medio. Y aún a sabiendas de las dificultades, porque no he conocido ninguna iglesia en esta tierra que no pase por dificultades, hermanos que no pasen por dificultades. De hecho, he conocido hermanos que han pasado tremendas y tremendas dificultades. Nunca me voy a olvidar de una pareja que conocí de Costa de Marfil, allá en Senegal, en un día de célula en la casa. Y estos hermanos nos dieron el testimonio que a mí me marcó y al mismo tiempo me dejó frío, porque ellos estaban huyendo de la guerra y estaban en el momento para atravesar un río, y son creyentes, estaban ahí, y cuando ellos iban a atravesar el río, había tanta gente que el esposo dio el paso y se fue en la barca y la mujer quedó del otro lado. Y imaginaros el dolor, los gritos y todo. Él quedó durante semanas en la otra orilla y ella en la de aquí, porque no sabía cuándo venía un otro barco a buscar y llevarlo a la otra margen de la orilla, que era la frontera. Y él dice que en una ocasión él consiguió con medio de hablando con algunos pescadores volver para estar al lado de su mujer. Y cuando la cogió y por fin venía el barco, ellos fueron detenidos por los soldados. Y los soldados les cogió a todos y los puso de rodilla a los hombres. Y poco a poco iba matando uno a uno. Y él dice que su vez estaba llegando y veía los cuerpos que se caían. Y él solo oraba. Pero cuando llegó hacia él, el soldado accionó el arma y no funcionó. Y accionó el arma y no funcionó. Y llamó a uno y cogió el arma y accionó el arma y no funcionó. Y entonces le miró y dijo: yo no tengo nada que hacer contigo, vete. Y estaban allí dando testimonio. Y yo decía: Señor, aún a sabiendas de las dificultades, nuestro corazón y nuestro mensaje tiene que estar llenos de esperanza y fe. Pues los que estamos en Cristo tenemos siempre esperanza. No importa lo difícil que se pongan las circunstancias, podemos estar seguros que en Cristo somos más que victoriosos. Y antes de hablar de Tíquico, recordando entonces Colosenses, una de las preguntas que venía a mi mente es: ¿cómo estás tú identificándose con Cristo? Porque Colosenses nos habla de identificar, mismo a su muerte, como también en su resurrección. ¿Cómo está tu identificación con Cristo Jesús? ¿Cómo está tu combate contra los pecados, sean carnales, sean cualquier tipo de pecado? ¿Cómo está tu vida? Porque el creyente tenemos una batalla contra el pecado, ¿sí o no? Cada día. Pero ¿cómo está no solamente nuestro combate, pero nuestras relaciones, que también nos habla Colosenses? ¿Cómo está tu relación con el prójimo? ¿Cómo está tu relación en la familia? ¿Cómo está sobre todo tu relación con Dios? El primer mensajero se llama Tíquico. Procedía de la provincia romana de Asia. Y es muy probable que fuera el representante de la iglesia para llevar su ofrenda a los hermanos pobres de Jerusalén. Eso se registra en Hechos 24. También fue encargado de llevar a sus diferentes destinatarios la carta que llamamos Efesios. Es Efesios 6, 21. Pablo, con el propósito de compartir lo que a él le estaba pasando, junto con su grupo misionero, envía a Tíquico. Por cierto, Tíquico significa afortunado. Ese es el significado del nombre. A quien lo califica de 3 maneras. Y ya aquí podemos aprender cosas interesantes. Primero, Pablo dice así: al hermano amado. Eso nos quiere decir cuál era la relación que Tíquico tenía con Pablo y Pablo con Tíquico. Y era una relación de amor. Hermano amado os envío. Pero también dice fiel ministro. Eso nos tiene que ver mucho con su relación con la iglesia. Él no buscaba aparecer. Él no buscaba títulos. Él no quería mandar.
Él era un hombre fiel ministro que ministraba a la iglesia del Señor con fidelidad. ¿Cómo está tu fidelidad, por cierto, en la obra del Señor? Pero también Pablo lo califica como consiervo o colaborador en el Señor, que resalta un hombre que es humilde, pero que trabaja hombro a hombro con el apóstol Pablo. Qué interesante y qué precioso en este pequeño versículo descubrir quién era Tíquico. Pero junto con él iba Onésimo, que significa útil su nombre, ¿vale? Son nombres muy raros. Yo no conozco ningún Tíquico y menos un Onésimo, ¿verdad? Era un esclavo fugitivo. Había huido de su señor en Colosas, llegado a Roma, y al que Pablo estaba enviando ahora de vuelta a su amo Filemón. Y por eso tenemos una carta que tiene por título Filemón, porque fue enviado a él. Pero Pablo no dice que fuera un esclavo fugitivo, no lo califica así. El ladrón de la cruz parece que tiene una cruz, ¿no? Pero todo el mundo le llama el ladrón de la cruz. Pero él dejó de robar en el día que conoció al Señor. Pablo no lo califica como esclavo fugitivo, sino le llama querido y fiel hermano. Cuando Pablo tenía algo que decir de una persona, lo decía siempre de la mejor manera posible. Este esclavo que se había convertido en la prisión y ahora regresaba donde su amo Filemón, ya no como siervo, sino como hermano. Y a este esclavo convertido le da los mismos calificativos que a Tíquico. Y a eso me encanta, porque todo el mundo lucha por la igualdad. Si supiéramos cómo Dios nos trata a todos, entenderíamos mucho mejor este significado. Toda la iglesia debía recibir a Onésimo como a un hermano y no como a un esclavo fugitivo. Y dice de él también es fiel, lo que habla de su relación con Dios. Onésimo se había convertido de verdad y era ahora siervo de Dios. Pero también era amado y eso se habla de su relación con el apóstol Pablo. Y tercero, además, es parte de la congregación ahora de Colosas, a que iba por primera vez después de toda su historia. Pablo insiste que estos serán los que le comunicarán lo que ellos estaban experimentando y viviendo allá en Roma. Eso me hace pensar. Y una pregunta para que pensemos: ¿cuáles son tus características en la familia de Dios? ¿Qué dice alguien de Maristela, de Eber, de Tana? ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dicen los creyentes, los de la familia de Dios, de cualquiera de nosotros, de Adonirán? ¿Cómo nos ven? ¿Qué es lo que realmente nosotros les mostramos de la obra de Dios? Segundo aspecto, entonces, ahora Pablo va a saludar, ya terminando su carta, a algunos de sus hermanos. Gentes que son, gentes que hacen, héroes de la fe. El estar con Pablo allí era un riesgo. Pablo estaba preso esperando su juicio final en esta tierra. Y había mucho riesgo. Pero estas personas están allí y marcan su vida como que él también marca la vida de ellos. Y yo los titulé así: héroes de la fe. Pero antes, acordaros lo que dice Santiago 1, 22 a 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, y mira qué ley es: la ley de la libertad, no la de la esclavitud, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este o esta será bienaventurado en lo que hace. Hay que ser
no hablar. Hay que ser lo que decimos ser. Eso es importante. No debe haber una esquizofrenia en esta parte de nuestra vida. Yo digo muchas cosas de Dios, pero después machaco a todo el mundo. ¿Qué es eso? Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo. Aquí hay un otro Jesús, no es nuestro Señor Jesús. Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Primera persona aquí, Aristarco. Era un macedonio de Tesalónica. Hechos 24 podemos ver esto. Aunque no se le menciona nada más que de pasada, hay algo que sobresale. Está claro que era la clase de buena persona que uno querría tener cerca cuando se encontrara en un callejón sin salida. Aristarco es interesante. Estaba allí cuando los efesios se amotinaron en el templo de la diosa Diana, y tan en primera línea él estaba allí junto con Pablo y con Silas y con los que allí estaban, que fue capturado por el gentío. Estaba allí cuando Pablo inició su viaje a Roma como prisionero, Hechos 27:2. Y ahora estaba también aquí en Roma, compañero de prisión del apóstol Pablo. Está claro que Aristarco era una persona que está siempre en el sitio cuando las cosas estaban más negras. Qué precioso es tener amigos de esta forma, que no te abandonan, que no se olvidan y que son amigos realmente cuando las cosas están difíciles, cuando las cosas están realmente tremendas en nuestra vida. Él era un hombre que era un amigo de verdad y que estaba con el apóstol Pablo en todos estos momentos, sin dejar ningún momento de hacer compañía y ser de consuelo para Pablo. Segundo persona que nos menciona aquí es Juan Marcos, o Marcos, sobrino de Bernabé. Interesante su historia cuando uno la lee y medita. De todos los personajes de la iglesia original, fue él que tuvo la carrera más sorprendente. No fue uno de los discípulos del Señor, pero ahí estaba, y es el escritor del Evangelio de Marcos. Era tan leal a Pedro que Pedro le llama hijo, primera de Pedro 5:13. Y sabemos que cuando escribió su Evangelio, influyó los materiales de la predicación de Pedro. Él va a relatar directamente muchas cosas que Pedro había dicho y enseñado. Pablo y Bernabé le llevaron consigo como secretario en su primer viaje misionero. La cosa no anduvo muy bien ahí, pero a mitad de camino, cuando las cosas se iban poniendo cada vez más difíciles, Marcos se retira y se vuelve a casa. Pasó mucho tiempo antes de que Pablo se lo perdonara. Fue una pelea ahí entre los dos, y eso es muy interesante, porque aquí nadie es tan santo que no peca, ¿sí o no? Pero hay que poner remedio a eso, y Pablo lo va a poner. Según la tradición, Marcos fue de misionero a Egipto y fundó la iglesia de Alejandría. No sabemos lo que sucedió en este tiempo, entre medias, pero sabemos que estaba con Pablo ahora en su última cárcel, y Pablo lo consideraba más que útil. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 11, dice así: solo Lucas está conmigo, dice Pablo. Toma a Marcos, que fue antes eso, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Marcos se redimió a sí mismo.
Aquí, en esta breve referencia, hay un eco de la vieja historia desafortunada. Pablo exhorta a la iglesia colosense a que reciba afectuosamente a Marcos si iba por allí. Allá estaba él con el apóstol Pablo, este siervo del Señor. Tercero, hay un Jesús, su nombre era Jesús, de apodo Justo. No sabemos más que su nombre. Ellos también fueron colaboradores, pero más que nada han sido consuelo y sostén para Pablo. Sus características se deben a que son lo que son, en virtud del reino de Dios. Y vamos a ver aún dos personajes más. En Colosenses capítulo 4, versículos 12 a 13 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervos de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Epafras posiblemente fuera pastor de Colosas, de la iglesia. Algunos sugieren que también supervisor de las iglesias de las tres ciudades, Hierápolis, Laodicea y Colosas. Laodicea y Colosas. Era un siervo de Dios. Y hay algo precioso en este hombre, porque él oraba y laboraba por lo que Dios había puesto a su cuidado. Epafras no se limitaba a una vida de exhortación para su iglesia, sino que también tenía una vida de oración. La palabra solícito es agonizomai, que ya más o menos por ella podemos definir lo que significa. Deriva de la palabra agonía. La oración de intercesión de este hombre, en la cual había un desgaste de energía física y mental. Es interesante ese aspecto, porque las oraciones no es solo echarte tu rollo a Dios y decir amén, y cierras la oración y va, y si el Señor quiere decir algo, ni puede. Tampoco es decir, no, yo oro aquí en silencio que nadie me oye. Eso tampoco no tiene nada que ver. O en la cama acostadito. Bueno, puedes hacerlo, no es ningún pecado, pero eso no es oración, es una vida de oración. Este hombre agonizaba por su iglesia, orando en todo tiempo. Esto solícito con todas sus fuerzas. ¿Por qué, hermanos? Vemos un factor preponderante en nuestras oraciones. Ellas deben ser intensas. Y en ellas existen grandes luchas con sus respectivas victorias. La oración no es algo mágico, tampoco es algo así que podríamos decir instantáneo, ¿verdad? Hay personas que oran instantáneamente y después se enfadan con Dios porque Dios no le ha contestado. Ahora, ni siquiera sabe si eso es bueno para sí o no. Pero, Señor, en nombre de Jesús, amén. Todo puedo, amén. ¿No? Ahí se parecemos mucho a las señoras de antiguamente que salían de casa y lo primero que hacían era presionarse para que fueran protegidas. Pues es lo mismo, no es diferente, porque aquel que ora necesita encontrarse con Dios, y orar no es solo una letanía de uno, es una comunión con Dios. De hecho, hay muchos aquí en nuestra iglesia que Dios le quiere llamar a una verdadera oración. Y voy a decir más. Mucho de la victoria de nuestra iglesia es porque hay un grupo que ora. Si no fuera así, hermanos, otro gallo cantaría. Hay que vivir una vida de oración. Tanto hablamos, pero ni siquiera a veces conquistamos nuestras victorias porque no oramos con ahínco. Eso no era lo que pasaba con este hombre. Él oraba. Epafras, ¿no? Estaba en lucha. También era siervo, esclavo de Cristo. Es con el propósito de interceder para que los colosenses, los de Laodicea y los de Hierápolis fueran firmes. Y mirar que Laodicea era una iglesia de cuidado. Lo sabemos en Apocalipsis. Pues este hombre oraba y estaba en la brecha por ella. Para que ellos alcanzaran madurez y comprobaran cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. Y por último, el último personaje hoy
es muy conocido. Os saluda Lucas, el médico amado. Wow, esta palabra a mí me emocionó cuando leía, ¿cierto? Y nos habla de Demas. Hoy no voy a hablar de Demas, porque Demas no fue un buen testigo, ¿vale? Ya hablaremos de él en otro momento. Pero Lucas, su compañero de misiones y su apoyo en la parte física. Estar en prisión como estuvo el apóstol Pablo durante tiempo, esto traía muchos problemas a esta altura de la vida. Y no tenía seguridad social en aquel momento, pero Dios no está limitado a la seguridad social. Dios le trajo un médico para estar con él, para vivir con él sus últimos años de vida. Era un médico que había renunciado a una carrera lucrativa para asistir a Pablo en el aguijón de su carne y para predicar a Cristo. Me pregunto. Lucas pasó mucho tiempo con Pablo, no solo acompañándole en gran parte del tercer viaje misionero, sino también permaneciendo con él en la prisión en Roma. Lucas fue el que escribió el Evangelio de Lucas, ¿no? Que lleva su nombre y el libro de Hechos de los Apóstoles, un hombre que hace. Una de las cualidades esenciales de un buen médico es la compasión, ¿verdad? Es el tener empatía con aquellos que van a su despacho porque están enfermos y necesitan ser consultados. Si un médico ni te mira, sales de allí con mal sabor de boca. Si yo no vuelvo más aquí porque esta persona es engreída, no se interesa por mí, no me quiere, no quiere saber ni lo que yo tengo, lo único que hizo fue, toma esas pastillas y a ver si te va bien. Y eso, yo he visto muchísima gente enfadada por eso. Hasta yo ya me he enfadado por eso también. Pero Lucas no era así. Lucas era bien cuidadoso y lo podemos ver hasta en el Evangelio de Lucas o en el libro de Hechos. El doctor Lucas era una persona compasiva. Lucas nos ha dejado una fuerte impresión de sí mismo por lo que escribió. En su Evangelio, él enfatiza como nadie la compasión de Jesús. De manera vívida, narra el poder que Cristo demostró en la vida y el esmero con que trató a las gentes o a la gente. Dios también usó a Lucas en forma especial como historiador de la iglesia primitiva. Es interesante conocer nuestra historia, conocerla bien. No simplemente hablar de oídas, ¿no? Sino estudiarla. Y Dios le puso ahí como historiador que nos trae cosas interesantes, detalles de la descripción de Lucas que muestran con precisión la verdad, porque además era un hombre amante de la verdad. La compasión de Lucas refleja la de Jesús, de su Señor. Su habilidad como doctor fue la que ayudó a Pablo. Su pasión por los hechos, tal como escribió la vida de Cristo, la expansión de la iglesia primitiva y la vida de los misioneros cristianos nos da fuentes más que confiables para las bases de nuestra fe. Quizás en todo eso, hermanos, para mí, su más grande ejemplo es que Lucas pasa en esta vida de forma inadvertida. No busca la gloria humana, porque la gloria humana no es lo importante, pero sí es cuando nosotros glorificamos a Dios a través de nuestras acciones. De verdad, tenemos mucho que agradecer a este doctor por su disponibilidad en las manos de Dios de reflejar la verdad y la gloria. Ya estamos concluyendo y tengo algunos puntos solamente como conclusión para dejaros ahora. Colosenses 4, 15 a 18 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, así que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mí, de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Así termina
el apóstol Pablo esta epístola. Y quiero, a modo ya de conclusión, recordar algunas cosas que me parecen muy importantes. Número 1, la iglesia de Colosas no era una iglesia aislada. Por ser ellos parte del cuerpo de Cristo, también debían compartir juntos con otras iglesias locales las bendiciones que tenían. Como iglesia, somos llamados a tener comunión con iglesias. En el mundo en que estamos, ser una bendición unos para otros. Segundo, la carta concluye con una serie de advertencias a Arquipo para que sea fiel al trabajo concreto que se le ha confiado. No se sabe mucho quién era, pero esa advertencia nos advierte a nosotros. Todo aquel que echa mano al arado y mira para atrás, ¿qué pasa? Servicio mal hecho. Dios ni le contrata, ¿sí o no? ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿Qué ministerio estás ejerciendo en la viña del Señor? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿A quién honra tus acciones, tu sacrificio? Yo no creo, hermanos, que haya nada mejor en que gastar nuestra vida que en las cosas de Dios. Porque todo lo demás se va a quedar aquí. Tu palacio, tus coches. Se va en un momento, de repente. Tú no sabes ni el día ni la hora, pero a lo mejor estás en el pleno de todo y dices, alma, ahora goza. Y el Señor dice, acabó el tiempo. Y todo se queda aquí. Pero lo que tú haces en el reino de los cielos, los vamos a encontrar allá, ¿eh? Y yo quiero conocer. Yo quiero dar un abrazo a Marcos. También lo quiero para Lucas. Quiero conocer estos hombres. En este caso aquí solo hablan de hombres, pero también hay mujeres como Dorcas. Conocerles personalmente. Y el fruto de sus obras le acompaña. Por eso es preciosa para el Señor y a sus ojos la partida de los santos, la muerte de los suyos. Porque estos no van con manos vacías. Estos lo que llevan para su gloria. Pablo, cuando habla de su sufrimiento, él va a decir así, acordaos de mi sufrimiento. Y eso es muy interesante, porque Pablo no está diciendo, ay, tengas piedad de mí, por favor, lloré por mí, o estáis ahí clamando al Señor que me solte de aquí. Pablo no era un hombre así, hermanos. Pablo, la gente pensó que estaba muerta en un momento de su vida. ¿Os acordáis? Le tiraron piedras hasta dejarlo, ¿no? Pero se levantó de ahí, los hermanos lo llevaron a casa, salió por un cesto en una ventana, por un canasto en una ventana, y siguió predicando el evangelio. Dios mío, ya no se hacen Pablos en esta vida. Él dice así, que recordemos de sus prisiones, y no se refiere a que está cansado, hoy vivimos un tiempo donde todo el mundo está cansado, sino como exponente de la autoridad y de su derecho de hablar. ¿Sabe lo que él estaba diciendo? Mi único derecho a hablar es que yo también estoy llevando la cruz de Cristo. Y hermanos, algo que compartía con alguien esta semana que me tocó muchísimo, muchísimo. Siempre debemos tener cuidado de la letra de los himnos que cantamos. Hay una canción que dice que el Señor llevó nuestra cruz. Eso no es cierto. Lo que el Señor dijo es, el que quiere venir en pos de mí, cada día, y sígame. Él pagó el precio, pero la cruz la estoy llevando yo, la mía. Y la tuya la tienes que llevar tú. Las palabras que dejemos en la historia, cuarto, serán una última semblanza de lo que somos. Mira que estamos hablando de estos hombres que vivieron ya por el año 50, estaban por esta tierra. ¿Cuántos años han pasado? Pero todavía nos admiramos de su fidelidad y las palabras que han dejado. ¿Qué palabras estás dejando tú? ¿Qué palabras dejarás? La verdadera humildad nos enseña que aún los creyentes de más éxito necesitan el cuidado personal de otros. Y eso es muy importante. Yo he visto personas muy orgullosas y muy independientes que no han permitido que nadie le ayude, porque yo soy suficiente. Cuidado,
Nadie es autosuficiente y todos necesitamos del cuidado. Y el apóstol Pablo es uno de los grandes apóstoles de nuestra historia cristiana. Pero hubo un momento que él necesitaba de los cuidados de cada una de estas personas que allí estaban con él. Por último, la excelencia se muestra por lo que hacemos cuando nadie lo nota. El apóstol Pablo siempre terminaba encomendando a los demás, a otros, a aquella preciosa gracia que había encontrado suficiente para todas las cosas. Hay un teólogo argentino que estudió Colosenses y dejó esta frase que a mí me impactó, José Míguez Bonino. Dice así: cuando Colosenses habla de Jesús, quiere decirnos o quiere decir algunas cosas. Primero, Cristo murió y resucitó. Eso es una verdad. Pero no queda solo ahí. Dice, todos nosotros en Cristo ya hemos resucitado. Y aquí eso me hace ver algo muy importante. Las promesas que están en Colosenses, las verdades aquí relatadas, debieran animarnos a que no nos desculpemos por ser humanos delante de Dios, sino que creamos definitivamente que aún y a pesar de ser humanos, somos más que vencedores. Y vistámonos realmente de las vestes de luz en un mundo que está gritando ayuda. Es difícil, claro que lo era, lo fue para todos, para los de la primera iglesia también, pero es necesario para poder hacer la obra. Nosotros hemos resucitado, las potestades y dominios han sido derrotadas. Me acuerdo de la palabra del apóstol Pablo que dice, no dejéis que el pecado se enseñoree de vosotros. Cristo resucitó para nuestra justificación. Nosotros hemos resucitado con Él. El Señor está presente en nuestras vidas y aquí Colosenses nos desafía entonces, ¿sabes a qué? Vivamos la presencia activa del Señor Jesucristo, el preeminente. Vivamos la verdad de Cristo. Dejemos de historias, de fake news, ¿no? De internet y de tantas tonterías que no te llevará a ningún lugar del reino de los cielos. Pero vivamos de verdad la fe a la cual decimos creer y a la cual decimos que Dios nos ha llamado. Y quiero terminar con esta palabra del propio apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que es todo y que es poder. Pero si Cristo está en ti, no eres una persona miserable, ni indigna de pena. Y si vives así, es que no has entendido el Evangelio. Cuando yo me quedé viudo la primera vez, ¿no? Muchas personas se acercaban para mí así. Y venían yo sabía que me amaban, ¿vale? Pero venían, ay, pobrecito. Y eso yo no podía soportarlo, hermanos. Porque yo digo, no, yo no soy un pobrecito. Yo podía haber tenido ese accidente en España, yendo hacia Marbella, como alguien me dijo hoy, borracho, y matar a mi familia incluso. ¿Sí o no? Pero yo estoy en el centro de su voluntad. Le estoy sirviendo. ¿Me entendéis? La persona que tenía a mi lado, que amaba profundamente, hoy está en el reino de los cielos. ¿Y doloroso fue? Sí. Mi familia, los papás de esta chica, fueron una bendición en mi vida. Donde más me dolía era cuando le iba a encontrar a ellos, porque no sabía qué decirle. Les quité de ahí, de su hogar, y los dos me abrazaron. Dijeron, tú eres nuestro hijo, te amamos igual. Tienes que rehacer tu vida. Fueron sus palabras, yo las tengo aquí grabadas. Porque tener una familia creyente es algo maravilloso, hermanos. Tener personas que aman a Dios de verdad es algo tremendo. Y nosotros necesitamos luchar por eso desde el seno de la familia, en el trabajo, en la iglesia. Que todo el mundo conozca quién es
¿Quién es? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es aquel que tú crees? Si estás aquí y no conoces a Jesucristo, estás perdiendo el tiempo en tu vida. Podrás tener todo en que esta tierra puede ofrecer, pero nunca serás feliz. Nunca tendrás verdadera paz si Él no está. Si Él no es nuestro Señor y nuestro Salvador. Te invito a que le busques, a que le aceptes en tu corazón y que vivas el verdadero cristianismo y no una religión. Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Colosenses es una carta preciosa. Señor, cuántas cosas podemos aprender cuando estudiamos tu palabra con el fin de crecer, de servir, de ser mejor, de agradarte, de honrarte. Señor, bendice nuestras vidas, que podamos honrarte a ti, que podamos ser, Señor, de verdad, fieles, amados, consoladores y verdaderos informadores de la verdad. Señor, bendice nuestra iglesia, bendice tu pueblo en toda la tierra. Avívanos, Señor. Necesitamos en todo el mundo iglesias avivadas de verdad. Señor, quita de nosotros todo espíritu de crítica, de echar por tierra tus cosas, y ayúdanos a ser de verdad lo que decimos ser y practicar lo que tú nos enseñas, Señor, sin esperar esto, nada a cambio, solamente por amor. Gracias por el apóstol Pablo. Gracias, Señor. Gracias por Lucas. Gracias por Mateo, por Aristarco, por todos estos, Señor, que allí están. Hasta por Onésimo, Señor, que es una prueba del cambio que tú puedes hacer. Gracias. Mil y una gracias por todos los siervos y siervas que están en la Biblia y que te han servido con fidelidad. En nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos. Saludaos unos a otros.